Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión del seminario en Psicología Criminal con Perspectiva de Derechos Humanos. Les agradezco mucho que estén presentes y aquellos que nos estén viendo en videograbación, pues obviamente también. El día de hoy vamos a darle continuación a esta exploración que estamos haciendo de los capítulos de prevención de violencia pero sobre todo de interseccionalidad. Hoy he estado tratando de mostrarles las diferentes herramientas de análisis que se pueden utilizar para hablar de la violencia cuando se esté ante un caso. Eh, el día de hoy, cuando estoy grabando este video, les pasé un documento al grupo de WhatsApp, lo voy a pasar aquí también en el chat para que lo tengan quienes estén presentes. Es un ejercicio que vamos a estar haciendo en las siguientes sesiones. Es un caso, déjenme se los pongo acá. Es el caso de Estrella, que es una niña que es abusada, violada, y que está embarazada, y el juicio, es alrededor de si la madre se le tiene que procesar también por los hechos que sucedieron, es decir, por la violencia sexual. Se los hago para llegar, ya en su momento, hoy voy a hacer una introducción a las herramientas, veremos el contexto y un poco es lo que quiero que vayamos viendo, que de cada capítulo, lo que vayamos sacando, pues sea los elementos y los conceptos y las realidades, y luego después a partir de eso, bueno, pues vamos construyendo análisis y les voy enseñando informes, les voy enseñando reportes en donde hemos trabajado, en donde hemos utilizado los conceptos que vienen en el libro de Psicología Criminal, y esa es un poco la idea, ¿no? Que veamos esos tres grandes niveles cuando hablemos de violencia. Decíamos, el nivel del crimen, que es el caso particular. Este es un caso particular, el caso de Estrella es un caso eh, pues que nosotros estuvimos asesorando. Ya les mostraré nuestro reporte, nuestro informe que hicimos al respecto. Que también veamos la criminalidad, que veamos cómo el fenómeno de la violencia pues es mucho más amplio que nuestra sola participación, y que para poder entender qué es lo que está pasando en un caso hay que entender la estructura. Y finalmente el criminal en concreto, para que también entonces tengamos pues conversaciones acerca, como lo teníamos, ¿se acuerdan que estuvimos viendo en la clase pasada? Espero que hayan tenido oportunidad de revisarla. Veíamos el caso de Sepur Zarco. El caso de Sepur Zarco es un caso emblemático, les mostraba yo, donde unos hombres militares en la época de la dictadura militar de Guatemala, estamos hablando de los años 80, eh, torturaron e incluso asesinaron a varios hombres de una comunidad, y a varias mujeres las abusaron, las explotaron y las tuvieron como básicamente sus sirvientas, ¿no? Sus servidoras, ¿no? En todos los niveles, y se les hace un juicio precisamente para mostrar, y hablaba Rita Segato, que esta forma de explotar a las mujeres es una forma de generarles una situación de servidumbre, perdón, es parte del manual de la guerra, decía Rita Segato. Entonces, quiero que vayamos viendo pues casos como conocidos, más análisis particulares, pero también estudios de fenómeno. Así es como nosotros concebimos el libro de Psicología Criminal que hemos estado revisando durante este diplomado. También les recuerdo y les agradezco mucho, he estado revisando sus participaciones en el formulario. Hoy ya, bueno, ya tenemos las actividades 1, 2 y 3, que son las últimas sesiones que hemos tenido, y hoy vamos a trabajar por lo menos otras 2 actividades, y ya en su momento, ahorita les pondré el link. Si me lo estás viendo en vivo, pues en el chat te voy a poner el link eh, de voz, es decir, mientras me estás escuchando, daré la instrucción de qué hay que hacer en esa actividad, y ya nada más lo único que tienes que hacer es ponerla en el formulario, darle a enviar, y se van registrando tus respuestas. Estas respuestas, el cúmulo de estas, pues va a acreditar tu presencia en el diplomado, y por lo tanto, bueno, pues el certificado. El diploma, perdón. Y bueno, más adelante vamos a ver este reporte. Ahorita nada más quería que tuvieran el documento para que lo podamos ir analizando. ¿Qué es lo que quiero que empecemos a ver el día de hoy? Hoy quiero que empecemos a ver el fenómeno, un fenómeno creciente, un fenómeno pues del presente y del futuro, que es el fenómeno de la marginación.
¿no? Cuando hablo de la marginación, tenemos que entender, un poquito más adelante, que no vivimos en una sola realidad, que vivimos en distintas realidades. Hoy quiero hablar en particular del fenómeno de personas en situación de calle o sin hogar, vamos a llamarle. Las personas sin hogar serán aquellas personas que han sido desplazadas, que no tienen un lugar específico para quedarse. Vamos a revisar algunos casos que involucran precisamente personas en situación de calle. Les voy a mostrar un caso en Estados Unidos, un caso, dos casos acá en México, y en varias de ellas vamos a ver a personas donde la violencia sucede pues en el tránsito, de estarse moviendo de una ciudad a otra o de estar sobreviviendo en las calles, trabajando de diferentes formas, y vemos las violencias que se dan en estos lugares. Esto, por eso quería que viésemos este caso en este momento del diplomado, porque creo que es un acceso a una realidad que yo estoy viendo crecer muchísimo, que los datos, ¿no? Las estadísticas, las estimaciones que hacen expertos y expertas dicen que es el problema, es uno de los problemas más grandes que existen, es el problema de las casas, ¿no? No quiere decir que hagan falta casas, ya veremos cuál es el problema económico detrás, ¿no? Lo hablaremos hoy un poquito en un documental que les quiero mostrar, pero más que eso, ahorita quisiera que nos centráramos en por qué es que sucede esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algunas personas acaben en la calle? Habrá personas que acaben en la calle por diferentes razones, pero el problema es que las percibimos de manera distinta dependiendo del color de piel que les veamos. Es decir, como les voy a mostrar el día de hoy, mucha gente en Estados Unidos está en la calle, pero en la calle literalmente, y tienen trabajo, es decir, van a trabajar. El problema es que no pueden pagar renta. Y eso es algo que es bastante interesante, porque de lo que nos está hablando es que este fenómeno pues se va a empezar a globalizar. Piense usted cuántas personas están empezando a tener problemas para pagar la renta, para pagar la comida, para pagar ciertas cosas. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues va a hacer que se aumente la violencia. Y cuando digo la violencia, no me estoy refiriendo solamente a la violencia que ellos van a ejercer, sino la violencia de las cuales ellos son objeto y porque finalmente son personas más vulnerables. Al estar en una situación sin hogar, en situación de calle, como se le suele decir, pues se exponen a muchas más contextos de vulneración. Estas variables que tienen que ver con que las personas finalmente acaben en la calle, pues es parte de un proceso mucho más grande de segregación, ¿no? La violencia en contra de las personas, por lo regular, tiene raíces en la política pública y tiene raíces también en la pobreza. El caso que vamos a ver, el caso de Estrella, involucra personas en la calle, violencia sexual, pobreza extrema y las instituciones sociales no participando. Y luego, después de ver esto, lo vamos a ver todo junto en un solo espacio, ¿no? Pero primero vamos hablando de qué es la pobreza como uno de los elementos importantes de la marginación. Cuando hablamos de análisis de contexto, cuando veamos la interseccionalidad, se los amplío un poquito más acá, estamos hablando de diferentes elementos, pero particularmente estamos hablando de, ¿qué pasó? Estamos hablando de marginación, ¿no? Estamos hablando de marginación. La discapacidad es un problema claro, la edad es un problema claro, el género es un problema claro, pero no son un problema por sí mismo, sino que son un problema en tanto que la sociedad trata las personas con esas características de una forma que las margina. La marginación supone, y estos son conceptos que se utilizan eh, tanto en la antropología como en la economía y bueno, en varias ciencias relacionadas con el comportamiento humano, eh, la marginación se refiere a cuando las personas se encuentran o son expulsadas fuera del centro, hacia la periferia. ¿Qué es el centro? Pues, bueno, pues el centro es lo normal, el centro es la clase media, el centro es incluso de la ciudad. Piense usted cómo en la ciudad donde usted vive, cuando quieren hacer alguna manifestación, la hacen en el centro, en las calles del centro, o tapan una vía, pues, importante, pues. ¿Por qué? Porque lo que quieren atraer es
la mirada pública del problema que se está viendo, pues, cuando a veces dicen, pues es que ¿por qué no protestan en las calles? Pues porque así nadie las va a escuchar, ¿no? Si van y protestan en su propia colonia, si no van al Zócalo y se paran ahí, ¿me explico? O sea, el centro, incluso regional, es un lugar y es un espacio de disputa política, dicen, ¿no? Lo decía, ¿cómo se llama este camarada? Marxista Laclau, creo que era. No, perdón, Gramsci, este autor italiano, donde hablaba precisamente de cómo la periferia o el centro, la periferia y el centro son los espacios donde se está disputando el poder. Es decir, a ver si lo puedo decir en otras palabras, a los que tienen el poder no les conviene que huela tanto mal, huela tanto mal, pues, ¿no? Quieren mantener limpia la casa para dar la apariencia de que todo está sucediendo como debería suceder para mantener sus privilegios. Si la gente sale a la calle, si están apareciendo cuerpos en las carreteras, si están bloqueando los caminos, pues obviamente manda una señal de que el sistema no funciona y pues quién está manejando el sistema, pues hay que reclamarles a ellos, pues. Entonces es por eso que se hace una máscara constante y se trata de ocultar ciertos problemas que vienen avanzando de manera preocupante. Uno de los problemas que viene avanzando de manera preocupante es el que tiene que ver con el caso que vamos a empezar a revisar el día de hoy, el caso de Estrella, que son niños y niñas que son explotadas en la calle, que viven en la calle y que a partir de eso, pues, por ejemplo, se les explota, se les prostituye, pues, se les embaraza, se les quitan sus hijos. Es decir, hay una realidad múltiple. No porque nosotros estemos en una realidad en nuestra misma ciudad, en nuestra misma colonia, hay personas que están viviendo condiciones completamente distintas a nosotras. Y estas condiciones tienen que ver precisamente con su raza, con su edad, con su género, con estas ideas que ponen los otros sobre ellos, sobre la pobreza. Por ejemplo, quisiera empezar la sesión del día de hoy hablando precisamente de una de las famosas cosas que suelen decir las personas con privilegios, que es que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? El famoso, la pobreza es porque la gente quiere, porque no le echa ganas, porque, bueno, yo creo que cualquier persona que está aquí es una persona con inteligencia, con criterio, y sabe que el pobre no es pobre por un deseo o por una falta de echarle ganas. Pero veamos cuáles son los estudios que se han hecho de por qué es tan difícil escapar de la pobreza, por qué es tan difícil dejar el estado de marginación. Una cosa es que te marginen y otra cosa es mantenerte ahí. ¿Por qué la gente no sale de esta marginación? Esa es la primera pregunta. Denme un momento, porque les quiero pasar el link del diplomado. En el chat, para los que estén conectados o para los que lo estén viendo en grabación, puede ser ahí mismo en el grupo de WhatsApp, hay un formulario. Les pido por favor que abran ese formulario y cuando abran ese formulario, miren, aquí lo tenemos, hay una actividad. Aquí está el formulario, les abre, es el Diplomado en Psicología Criminal. La actividad que vamos a empezar a hacer ahorita es la actividad número 4, ¿no? La actividad número 4 es, vamos a tratar de responder esta pregunta en un párrafo, no más. Ahorita nada más primero veamos el video y luego les voy a dar el tiempo para que lo escriban. Va a ser un tiempo cortito, no se preocupen, pero no necesitan más. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil escapar la pobreza? ¿Por qué es tan difícil dejar de ser pobre? Pues, esa es la pregunta. Ahorita vamos a ver qué nos dice el video y ustedes pueden anotar sus 3 o 4 razones cuando termine el video, pero primero póngale, por favor, mucha atención. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil dejar de ser pobre? Que es una pregunta que debemos de entender la respuesta para investigar crímenes, porque créanme que eso responde muchos de los problemas que se tienen. Vamos a ver. Imagine that you've been unemployed and seeking work for months. Government benefit programs have helped you cover rent, utilities, and food, but you're barely getting by. Finally, you hear back about a job application. You receive your first paycheck in months, and things seem to be turning around, but there's a catch.
Your new job pays just enough to disqualify you from the benefit programs and not enough to cover the same costs. To make things worse, you have to pay for transportation to work and childcare while you're at the office. Somehow, you have less money now than when you were unemployed. Economists call this demoralizing situation the welfare trap, one of the many different poverty traps affecting millions of people around the world. Poverty traps are economic and environmental circumstances that reinforce themselves, perpetuating poverty for generations. Some poverty traps are tied to an individual's circumstances, like a lack of access to healthy food or education. Others can affect entire nations, such as cycles of corrupt government or climate change. But the cruel irony of welfare traps in particular is that they stem from the very policies designed to battle poverty. Most societies throughout history employed some strategies to help people in poverty meet basic needs. Before the 20th century, religious groups and private charities often led such initiatives. Today, these are called welfare programs, and they usually take the form of government-provided subsidies for housing, food, energy, and healthcare. Typically, these programs are means-tested, meaning that only people who fall below a certain income level are eligible for benefits. This policy is designed to ensure aid goes to those who need it most, but it also means people lose access as soon as they earn more than the qualification threshold, regardless of whether or not they're financially stable enough to stay there. This vicious cycle is harmful to both those in poverty and those outside of it. Mainstream economic models assume people are rational actors who weigh the cost and benefits of their options and choose the most advantageous path forward. If those in poverty know they'll gain no net benefit from working, they're incentivized to remain on government assistance. Of course, people work for many reasons, including societal norms and personal values. But income is a major incentive to pursuing employment. And when less people take on new jobs, the economy slows down, keeping people in poverty and potentially pushing people on the cusp of poverty over the edge. Some have suggested this feedback loop could be removed by eliminating government assistance programs altogether. But most agree this solution is neither realistic nor humane. So how can we redesign benefits in a way that doesn't penalize people for working? Many countries have tried different ways to circumvent this problem. Some allow people to continue receiving benefits for a given period after finding a job, while others phase out benefits gradually as income increases. These policies still remove some financial incentive to work, but the risk of a welfare trap is lower. Other governments provide benefits like education, childcare, or medical care, equally across all their citizens. One proposed solution takes this idea of universal benefits even further. A universal basic income would provide a fixed benefit to all members of society, regardless of wealth or employment status. This is the only known policy that could entirely remove welfare traps, since any earned wages would supplement the benefit rather than replace it. In fact, by creating a stable income floor below which no one can fall, basic income might prevent people from falling into poverty in the first place. Numerous economists and thinkers have championed this idea since the 18th century, but for now, universal basic income remains largely hypothetical. Although it's been tried in some places on a limited scale, these local experiments don't tell us much about how the policy would play out across an entire nation or a planet. Whatever strategy governments pursue, solving the welfare trap requires respecting people's agency and autonomy. Only by empowering individuals to create long-term change in their lives and communities can we begin to break the cycle of poverty. Agency is a type of power that comes from the marriage of action and choice. But what exactly is power? What role does it play in society? Most societies throughout history employed some strategies. Entonces, bueno, ya tenemos una. Nos acaba de decir por qué es tan difícil salir de la pobreza. Si se fijan, todavía no llenen el formulario, todavía no le entramos a eso, pero piénselo usted ahorita. Nos acaban de decir dos cosas. Nos acaban de decir que, déjenme regreso acá. Que imagínese usted que la mayoría de las políticas públicas están basadas en la idea de que solamente se le debe ayudar a los más pobres, pues, y que si salen de esa pobreza, no se les debería de seguir ayudando. Eso hace que existan condiciones para que precisamente no se pueda terminar con el problema, sino que al contrario, que continúe. El problema de esto
El problema de esto es que aunque se están ayudando algunas de las personas que se encuentran en la pobreza, las que empiezan a salir de la línea, pues dejan de recibir la ayuda. Pero por otro lado, antes de que contesten la pregunta, ¿por qué no se puede escapar la pobreza o por qué es tan difícil escapar la pobreza? Ahora lo que quiero es que veamos cuáles son los efectos individuales de la pobreza. Esto va a ser muy importante para entender el caso. En concreto, lo que se pretende, lo que se pretende cuando se mantiene a alguien en la pobreza es mantenerlo, como decíamos, en la marginación, ¿no? La pobreza es el problema, obviamente, ¿no? La precariedad es un problema, la precariedad es no tener suficiente de lo que se necesita. Pero lo más importante, digamos, en términos de lo que afecta a la pobreza es la agencia, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de cambiar las cosas. Pero esta capacidad de tomar decisiones y la capacidad de cambiar las cosas también está dada precisamente por cómo esta misma situación de pobreza afecta a nuestro sistema nervioso. Es decir, el estrés de la pobreza también genera afectaciones que también afectan nuestra capacidad de hacer. ¿Me explico? Es decir, la pobreza tiene más de una dimensión de afectación. La dimensión, por ejemplo, es decir, cuando hablamos de una situación económica marginal, tendríamos que hablar de personas que viven en un mundo diferente al que estamos pensando, al que estamos acostumbrados. Conocer o saber que existe la pobreza no implica entenderla. Vivir en un país con 80 millones de pobres no implica que nosotros sepamos cuáles son sus condiciones ni cuáles son sus efectos. Estos efectos y condiciones las vamos a ver de caso a caso. Pero también tendríamos que ser capaces nosotros, desde, como decíamos, desde la psicología criminal, reconocer primero cuáles son las condiciones que son estructurales. Ya primero vimos eso. Todavía no contesté la actividad 4, ahorita le digo cuándo. Primero quiero que veamos precisamente cómo afecta el cerebro, al cerebro, perdón, la pobreza, la precariedad. A story of three brothers, Fred, Trevor, and Damien. Fred, the eldest and the shortest of the three, is hardworking, ambitious, intelligent, and he has high expectations for himself and for those around him. Trevor, the middle, is social and very loyal, but he's also addicted. He began a relationship with drugs and alcohol that he's never really been able to end, and that has affected much of his life. Damien, the baby, and the tallest of the three, is athletic, charismatic, incredibly generous, and he's good looking, so he's the one that all the girls loved. The three of them grew up in pretty bad poverty in a small town in Alabama. So what this looked like for them is that most of the time, their parents had the ability to pay the bills, keep the lights on. Most of the time, they had the ability to put food on the table, but they never got new school supplies, new clothes for school. They rarely went to the dentist or to the doctor. They never went on family vacations. Many of these things felt like luxuries to this family. Both of their parents dropped out of school around the middle school level, and both had grown up in generational poverty. And so much of this seemed normal to them, and they didn't expect anything different or better for themselves, and certainly not for the boys. A UN official has recently said that Alabama has the worst poverty in our developed world. The brothers knew that they wanted more. They knew that they wanted something different. So think about your family, your friends, your colleagues. We all know people who are represented in one or more of these stories. Think about yourself. You know, we all know people who are hardworking and ambitious. For better or for worse, we all know people who are addicted. And we all know people who are charismatic and good looking. And poverty, well, that's part of America's story. This story matters to me because one of those three men is my dad. The other two are my uncles, and their parents are my paternal grandparents. Who do you think my dad is? Why? So I'm going to tell you something that you probably know but don't often think about. The effects of poverty start in the womb.
So we already know that when pregnant moms are addicted to drugs or alcohol, their babies enter the world addicted to that same substance. Well, poverty and chronic stress have a similar effect and similar relationship between pregnant mom and baby. And when moms are living in poverty and experiencing chronic stress, they have babies who enter the world with little brains and little bodies that are already compromised. And while their little bodies will catch up to their higher income peers more quickly, their brains take a little bit more work. All of us enter the world with an undeveloped brain. The first 3 years of life are critical to brain development because about 80 to 85% of our brain develops during that time. There's a great book by Eric Jensen called Teaching with Poverty in Mind, and he talks about the importance of the attachment formed between parent and child. And he tells us that the quality of that first relationship will predict the quality of future relationships. He also reminds us that a parent essentially serves as a child's first teacher. So that first relationship is important in teaching children things like emotional regulation, independence, and curiosity. We also know that low-income children are read fewer books to, and so they know fewer words. They're also less likely to attend a high-quality pre-K or childcare facility, and so most of them will start off school academically behind. And for many of those students, they won't ever reach the same level as their higher income peers. So as they continue to develop and go throughout school, we know that low-income children are more likely to act out, to behave impulsively, and are more likely to lack coping skills. They also develop less gray matter in the frontal part of their brain, and that part of the brain controls cognitive function, so things like problem solving, planning, organizing, and focusing. And all of those effects will follow a young person into adulthood. And for adults who live in poverty, many of them are experiencing chronic stress. So a little bit of stress is actually good for our brains and our bodies. But when stress becomes consistent and lasts over an extended period of time, it becomes chronic or toxic stress. That chronic stress sets up a process in our bodies that does a few things, but among one is that it increases our levels of cortisol, a hormone in our body, to a level that our brains and body really can't manage or maintain. And that increased level of cortisol decreases our ability to fight infections, is linked to weight gain, diabetes, cardiovascular issues, and early death. So living in poverty can literally kill us. In addition to that, low-income adults are more likely to be unemployed, underemployed, and have to rely on social service systems. So my grandparents had to use what is now called SNAP, what used to be called food stamps, in order to frequently put food on the table for the boys. So I know what some of you in the room may be thinking. Whew, that sounds bad. Thank goodness that didn't have anything to do with me. Well, the thing is, poverty affects every single one of us, even if we don't think it does. And we all have a place in the solution. And I've heard all the reasons and excuses why we don't have a place in the solution. You know, I've heard people say that it's the responsibility of the parent to parent their child. I've heard people say that when children are academically behind, it's the responsibility of the teachers and the school staff to raise them up academically. And finally, I've heard people just say that this isn't their problem. So let's think about parents for a second. Think about your parents. If you're a parent, think about yourself as a parent. Parents are humans, right? So the reality is they all do things that they wish they would have done differently or would have done better. And all of those effects of poverty I mentioned can absolutely impact and affect someone's ability to be a parent. And the reality is parents aren't always going to do what we think they should do or meet our expectations. So let's think about teachers. Gosh, teachers do a lot of things, right? They're hired to provide academic content and support students, but they do a lot more than that, particularly teachers of low-income students. You know, they're part nurse, part mentor, part disciplinarian. Many of them are providing school supplies and potentially food out of their own budget. And it's not our responsibility to put more burden on them, but instead, it's our responsibility to ask them how we can support them in the work that they're already doing. So finally, I've heard people say it's just not their problem, right? So all of those social support systems that I previously mentioned, again, what SNAP used to be called food stamps that my grandparents had to utilize, TANF, that used to be called welfare, our tax dollars are going to pay for that. So we are financially invested in poverty. And as we can lift some of our neighbors out of poverty,
Some of those funds that are currently being diverted to social service systems can be diverted to other things, things you care about. Maybe it's transportation or education or veterans issues. But again, as we lift people up, we can divert some of those funds. So again, we're all affected by poverty, and we all have a place in the solution. And it starts with empathy. Empathy. So Dr. Brene Brown, who's a social worker and storyteller, describes empathy as feeling with people. And while I can't always connect to someone's specific experience, I can connect to the feeling. I don't know what it's like to be a mom living in poverty, but I do know what it's like to want a child to be happy and to be loved and to be safe. That feeling I can connect to. And empathy requires two things. First, it requires us to put judgment aside, because empathy and judgment can't live together. So in order for us to feel with people, it requires us to put judgment in a corner. Next, it requires perspective taking. It requires us to take the perspective of another and think about what life is like in their shoes, again, in order to feel with them. And empathy isn't just a bunch of happy feelings, right? There's some action associated with empathy. So I know we've all seen the Facebook ad, the mailer, the commercial for XYZ nonprofit, and they need your time and they need your money, and some of them are asking you for both. And I know that there are some of you in the room that are giving your time or your money, and some of you are giving both. But I know that there are some of you that aren't. And for those of you that are, I'd first like to say thank you, but I'd like to ask you, could you be doing more? Could you be bringing people alongside of you in the work that you're doing with these nonprofits? Could you be giving more of your resources? And for those of you that aren't, I'd like to ask you why you're not. Why aren't you taking your place in this solution? And for all of us, I'd like to ask us, what can we be doing to help fix the problem of poverty? What is our place in the solution? So earlier, I asked you who my dad is, and I asked you why you think that. So I am incredibly proud to say that my dad's name is Fred Sharp, the eldest of the three. And he's currently a divisional vice president and CFO at a publicly traded company in Houston, Texas. Thank you. ¿Cómo se afecta o cómo afecta la pobreza? ¿No? La pobreza afecta el cerebro porque el cerebro está en estrés y el estrés está asociado a vivir en condiciones límites, en condiciones de precariedad, en condiciones de limitación. Veamos, y hay varias investigaciones al respecto, la pobreza cómo afecta la capacidad de tomar decisiones, básicamente porque el estrés afecta de manera importante el sistema nervioso. No es lo mismo encontrarte en una situación en donde, como decía Jessica Sharp, no es nada más no estar en pobreza, no es nada más tener tus necesidades básicas cubiertas, sino también la certidumbre y también la calidad de los alimentos y también las relaciones y los vínculos que se pueden tener y el acceso a la educación. Y todo esto no solamente son herramientas para que una persona pueda ser persona y pueda estar bien, sino también son elementos que ayudan a que se mantenga una vulnerabilidad de la cual el sistema se va a aprovechar. Entonces ahí es donde vemos que la interseccionalidad, como hemos estado platicando, pues es donde se juntan varios de estos elementos. Entonces ahora usted piense, ¿por qué es que una persona en pobreza tiene más problemas que las otras? ¿Por qué? Pues por lo que estamos viendo en pantalla. Recuerde, todavía no le he pedido que haga la actividad 4, que es ¿por qué es tan difícil de salir de la pobreza? Todavía no, ya vimos la primera. La primera nos habla de políticas públicas. La segunda nos está hablando de los efectos psicológicos en el cerebro. Y la tercera que les quiero mostrar es cómo fue que una persona acabó en esa situación generacionalmente. Les quiero mostrar uno de los ejemplos, porque hay varios, de cómo es que el color de la piel hace que se viva en un lugar y no en el otro. Se piensa, pues, por lo regular, que en esos lugares donde hay pobreza, esas personas que están ahí son las personas que ahí acabaron, ¿no? Las personas que se fueron a vivir ahí, y no nos
estamos dando cuenta de que hay una historia de por qué esas personas viven ahí. Esa misma historia la pueden encontrar en la Ciudad de México, por ejemplo. Cómo se fueron haciendo los asentamientos y cómo es que se distribuyen los recursos para hacer una mejor ciudad, no solamente, no para todos, sino para específicamente aquellos que siempre han tenido el privilegio. Otra vez le digo, la actividad 4, después de ver este video le voy a pedir que la conteste. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de segregación. ¿Qué es el proceso de segregación? Bueno, pues es lo que tiene que ver con todas estas opresiones. La segregación es la actividad sistemática que hace que ciertas personas vivan en el margen, vivan en la segregación. Lo que vamos a ver ahorita es cómo la política de urbanización también tiene que ver con la pobreza. Es decir, en qué casas viven las personas. Por eso las personas que viven en ciertas partes de la ciudad tienen el mismo color de piel. No es porque se junten entre ellos, sino porque así está planeada la ciudad. Miren, vamos a verlo. If there's too many colored people around here, I definitely will get out. One of the main reasons was because it was a white community. And we understood that it was going to be all white, and we were very happy to buy a home here. And if there's too many colored people around here, I definitely will get out. One of the main reasons was because Qué caray. it was a white community. And we understood that it was going to be all white, and we were After World War II, in a This was Levittown, Pennsylvania, shortly after World War II, in a suburb that explicitly promised a white-only neighborhood. And it wasn't some outlier, it was the prototypical suburb, built by the father of suburbia, Bill Levitt, who created several suburbs around the US, all named Levittown. But one reason Levitt wanted a white-only community was because the US government was subsidizing it, and that's what they wanted. They said they didn't want racially inharmonious groups, lowering property values. That's why Levitt didn't just sell cookie-cutter houses. He sold a meticulously crafted, affordable, utopian lifestyle. So as the courts integrated public spaces like schools, more and more white people fled to these suburbs. And these patterns are still the defining characteristic of America's racial geography. But we now spend most of our time at work, and there, it gets a lot more complicated. More than 1 million persons each year have pulled up stakes in the cities and turned commuters. Shortly after the first Levittown broke ground in 1947 in Long Island, New York, about 80% of men still commuted the hour to Manhattan. And while neighborhoods were getting deeply segregated, these workplaces were getting more diverse. The Civil Rights Act of 1964 banned employment discrimination. More companies explicitly said that they were equal opportunity employers. And segregation within our workplaces declined. This meant the workplace was a crucial environment for us to interact with people of other races. Except that's not exactly how it turned out. A few months ago, researchers at Cornell and Penn State shared a dataset with me, and when I mapped it, it kind of blew my mind. This is a map of where people work in modern-day Chicago. The taller an area, the more people there are. But now let's color in each neighborhood by the percentage of white people. You could see the city centers are pretty diverse. But now, here's what happens when they go home. What's even more astounding is what happens when we map people of color. Here's where black people work in Chicago. Again, they're concentrated in diverse city centers. But when black workers go home, they go to very segregated neighborhoods, clustered in poorer areas. And we can see the same patterns in DC, Detroit, Philadelphia,
pretty much everywhere in the US. These maps show just how stubborn residential segregation is, but they also show what looks like a glimmer of hope for integration. Cities are remarkably diverse during the workday, so this got researchers interested in looking closer at what's at work. Let's look at how segregation changed in recent years. From 2000 to 2010, residential segregation between black and white people got slightly better. For the most part, segregation just mostly plateaued for all racial groups. But when researchers looked at how segregation changed during the day when we're at work, they found that segregation increased slightly across all racial groups. When we zoom in some more to the company level, we can see a bit more of what's actually happening. Researchers at Stanford and Harvard found within a company, segregation levels have gone down very little. In other words, we're exposed to about as much diversity now as we were a generation ago. But there are a lot more people of color now than there were in 1980. So what's going on? Well, they aren't being more represented at these white majority companies, which would look like this. Rather, they're getting opportunities at companies that are mostly non-white, over here. So this means that when we look at this from a company level, segregation has actually gotten worse than a generation ago. Of course, some places are pretty diverse. So researchers looked at what kinds of places actually have less segregation during the day. But they found that if a place is diverse during the day, it's likely not because people of all races are working alongside each other. Rather, it's probably because most of the higher status workers, like managers, are white, and the lower status workers, like janitors, are people of color. American policies engineered our segregated homes. But work, where we spend most of our time, many thought that could be a space where we form meaningful relationships with people of other racial backgrounds. That hasn't quite happened, and we see it in the most personal parts of our lives. In 2014, the Public Religion Research Institute asked Americans to list the people with whom they've discussed important matters in the past 6 months. In other words, our friends. Most Hispanic people had friends of other races. About 1 in 3 black people did too. But 75% of white people only had white friends. In short, we may be exposed to diverse spaces, but we still live very segregated lives. But the whole trouble with this integration business is that in the end, it probably will end up with mixing socially. And you will have... Ahora sí, 10 minutos, por favor. En el chat, ustedes pueden encontrar el link, se los voy a volver a poner. Y en la actividad 4, por favor, responda la pregunta, ¿por qué es tan difícil salir de la pobreza? ¿Por qué es tan difícil salir de la pobreza? Conteste eso y continuamos en la que sigue para ver ahora cómo estas condiciones de pobreza tienen que ver con la situación de calle. Entonces, ustedes ya vieron, primero, cuáles son las políticas públicas, segundo, cuáles son los efectos en el cerebro, y tercero, cómo es que la vida sigue estando segregada. Ustedes dirán, esto es en Estados Unidos. Pues es obvio que esto no es solo en Estados Unidos, sino que les estoy mostrando precisamente cómo es que en Estados Unidos, donde pensamos que hay una sociedad que se ha vendido por lo menos a través de las películas, a través de las series, donde se están cumpliendo estos ideales de igualdad y estos ideales de oportunidad, no hay oportunidades. O sea, es decir, se supone que si de algún lugar se podría salir de la pobreza, es en la tierra de las oportunidades, ¿no? Les estoy mostrando cómo en la tierra de las oportunidades no se puede salir. ¿Cómo esperaríamos que sucediera, por ejemplo, en los países latinoamericanos? 10 minutos, vamos a darle 10 minutos. Conteste, por favor, la actividad 4, ¿por qué es tan difícil salir de la pobreza? Máximo 2 párrafos, mínimo 1, por favor. 10 minutos y regresamos.
Muchas gracias, muchas gracias por la participación. Estaba leyendo sus respuestas y efectivamente es una combinación entre elementos estructurales, la pobreza, y elementos psicológicos. Es decir, es un círculo, como dicen ustedes, que se retroalimenta. El problema también, yo diría, y es algo que quiero agregar, es que como hay ejemplos de personas que se superan, en términos de superar las condiciones, superar las propias limitaciones, superar los retos que históricamente les han tocado, pues entonces hay como la idea de, bueno, pues es que, ¿qué hizo esta persona para hacerlo así? Bueno, pues le estuvo echando ganas, ¿no? Pues no, claro que no. Es una serie de condiciones, la mayoría de las veces, que lo que hacen es dar la impresión de que cualquiera lo puede hacer o de que quien no lo está haciendo es porque no ha hecho lo suficiente, pues que si se hace lo suficiente, se pueden superar las condiciones de pobreza. Como hemos estado viendo, aunque esto puede suceder sin duda alguna, o sea, es claro que alguien lo podría realizar esto, pero esto no implica que todas las personas lo puedan hacer y esto también no implica que estas condiciones estructurales que estamos viendo pues no sean en gran medida definitivas. Uno de los problemas grandes que les digo, estamos viendo y que se está viendo en crecimiento constante, tanto en Estados Unidos como en México, es el problema de las personas que están entrando a la pobreza. O sea, ya vimos que salir de la pobreza es difícil. Hay personas que nacen en esas condiciones y que viven en estas condiciones. Lo que quiero mostrarles ahora para hacer la actividad que sigue, la actividad última del día de hoy, lo que quiero es que ahora veamos y que nos hagamos la pregunta, ¿cómo ven las diferentes instituciones la pobreza y la marginación? Esa es la siguiente pregunta que quiero que contesten. Lupita, te escucho. Maestro, yo quiero preguntar, bueno, por decir, como dice, o sea, que mucha gente se puede salir adelante de esta forma. ¿Alguna? O sea, no toda. Claro. Ahora, y por decir, la gente que realmente pide ayuda, porque yo conozco bastantes personas que hacen eso y que después no ocupan tampoco esos bienes, ¿ahí qué pasa? Bueno, pues es que ese es el problema. O sea, el problema como veíamos, pues puede haber diferentes explicaciones. Hay gente, a ver, ¿cómo decirlo de esta forma? Hay diferentes, todas las personas pueden entrar en pobreza. Y hay personas que viven en pobreza que son abusadoras, pues, ¿no? Y hay personas que no viven en pobreza y son abusadoras. Y hay personas que viven en riqueza y son abusadoras. Es decir, efectivamente hay personas que pueden pedir ayuda, pero que al momento que la obtienen, pues entonces ahora no salir de la pobreza. Ser pobre no implica que se es bueno o es malo, o no se es delincuente o se es delincuente, al igual que muchas, por ejemplo, enfermedades mentales, sino lo que implica son sus contextos, como dices. Entonces, lo que sí te diría, piénsalo de esta forma, es que en contextos donde hay más personas con marginación, es más probable que se den estas conductas, no porque entre ellos se lo estén haciendo, sino porque el problema es que ahí hay más personas vulnerables. En donde hay más azúcar, hay más hormigas, pues. Y este comportamiento predatorio que se da, por ejemplo, ahorita vamos a ver, de hecho, el caso que ustedes van a ver a personas que están explotándose unas a otras de manera bien severa y bien horrible. Pero entonces, lo que hay que entender es que una cosa es la personalidad, una cosa es la actividad y otra cosa es su condición o su estatus socioeconómico. Ya que se está en ese estatus socioeconómico, es difícil salir de ahí. Y como dices, puede ser que no la utilicen para eso o que no sepan salir de eso. Está afectando también, y esto es importante, las personas tienen una afectación. No todas las ayudas van a resolver el problema. Lo estábamos viendo precisamente con la política pública. Y no todas las mejores condiciones van a hacer que las personas dejen de comportarse, ya sea de manera explotadora o que pierdan el trauma asociado a eso. El problema es más complejo. Y por decir, Dímelo. en cuanto a, bueno, digo, yo en lo personal vengo de pobreza extrema, o sea, digo, no teníamos dinero cuando éramos pequeños.
Entonces, ¿cómo funciona que lo que dice usted, cómo alguien sí lo puede hacer? Porque digo, bueno, ya no tengo tampoco un general, pero sí puedo vivir de una manera muchísimo mejor de como yo nací. ¿Tú por qué crees, ahora que estás viendo esto? Mm, ¿Por qué crees que tú, o sea, te estoy diciendo, evidentemente hicieron algo, pero hicieron algo, no todo el mundo lo que hiciste tú. Aparte también, acuérdate que somos nuestras condiciones, tu inteligencia, por ejemplo. No todo el mundo nace con tu inteligencia, ¿me explico? Y no todo el mundo que nace con tu inteligencia tuvo una madre o un padre que tuviera un embarazo saludable, por ejemplo, ¿me explico? Después de eso, ¿qué más ves tú en tu vida que te permitió como ir? O sea, tú eras consciente, por ejemplo, yo era consciente de mi pobreza, por ejemplo, ¿no? Y cuando digo yo no vengo de marginación, pero sí vengo de mucha precariedad, ¿no? Porque ahora la veo, ¿no? En su momento yo no la veía porque pues, la gente con la que yo estaba era similar, estaba en condiciones. ¿Tú, por ejemplo, percibías estas condiciones cuando eras más niña? Bueno, en eso yo siempre digo, porque yo no recuerdo haber tenido eso. O sea, Ok, yo recuerdo que mi papá era como que no teníamos, me hacía ver como si tuviéramos. O sea, como que el comerte en que fuera algo era como que, ay, tenemos hoy carnitas, no sé. sí, Entonces yo decía, yo nunca vi que fuéramos pobres. O exacto. sea, por si mis demás hermanos, somos 5, ellos platican de eso, ¿no? O sea, decían, ¿cómo no te vas a acordar si a veces no teníamos ni para comer? Y yo, no recuerdo nada, o sea, porque a mí nunca me hicieron ver eso. Claro, claro. ¿Y eso de qué habla? Pues habla de un padre que está haciendo lo posible para que esas condiciones no te afecten a ti más allá de pues lo que te tiene que afectar y ya, ¿no? Y eso también es una condición de poder tener como la capacidad de decir, pues sí, sí teníamos, o sea, como Sí. poder salir adelante, ¿Sabes o qué sí se también puede. es? El horizonte de lo que es posible para ti a lo mejor fue diferente que para tus hermanos. El horizonte es la visión que tú puedes tener precisamente porque a lo mejor para ti sí fuera posible, pero algo que se ha visto precisamente con la marginación es que te va generando unas condiciones de que no lo ves posible por lo que veíamos, o sea, no es una decisión pensar así, sino es una forma, es el resultado de un entorno que constantemente está diciendo, no, 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 tú aquí no, tú aquí, tú hazte para allá, a ti te toca aquí, a ellos les toca allá. Y por decir, en esa condición, no sé, yo veo a mi papá y él sigue en las mismas condiciones Sí, de toda su vida. Entonces yo digo, bueno, o sea, y él vivió igual, o sea, su sí. familia era igual. Entonces eso precae en que él lo veía así y esa es una de las partes por la cual no puede No, salir. y que es difícil salir, ¿no? O sea, Él es más así estudió, como, mientras tengamos pan y frijoles, con eso. es que es muy probable, es que, ¿cómo te diré? Es muy difícil de salir. O sea, la mentalidad es el resultado del contexto y no el contexto de la mentalidad. ¿Me explico? Sí, O sea, la forma de pensar es un resultado de vivir una vida así. Y tú dices, bueno, es que le podemos dar otra forma de ver, sí, pero esa otra forma de ver no le cambia el contexto. Entonces, otra forma de ver a lo mejor ni siquiera sirve para ese contexto, o cuando lo intente, o sea, por ejemplo, más bien, creo que tu caso es bien importante y bien interesante. Además de la mentalidad, ¿qué oportunidades ves en ti de personas, por ejemplo, de tu red de apoyo que has conocido o que tú tuviste acceso a una información que a lo mejor otros no tuvieron y que dijiste, por aquí es el camino? ah, bueno, sí, mi vida fue muy diferente porque, por decir, no sé, yo me embaracé a los 16 años Sí, y mi mamá igual por la cultura me corre de mi casa y yo me salgo. Entonces empecé a conocer mucha gente en mi camino que me fue ayudando de mejor sociedad que yo. Entonces yo considero eso, o sea, que fueron como mis maestros, ¿no? De no, sí se puede, mira, te vas a meter aquí, te vas a poder estudiar, vas a hacer esto, puedes hacer un negocio, o sea, entonces fue como fui creciendo, sí. pero yo ya no me formé en ese contexto, entonces yo veo a mi familia y ellos siguen metidos de lo mismo, o sea, todos los demás no salen de ahí. Sí, es que es, primero, porque tú lo que viviste, sobre todo, o sea, ahora que me dices que estabas embarazada a los 16 y todo lo que tuviste que pasar, todavía es más difícil, pues, ¿no? A lo mejor tú lo viviste como algo
que te tocaba y a lo mejor es por cómo te educaron, pero también el sistema nervioso que tienes. A lo mejor tienes un sistema nervioso resiliente, ¿me explico? Y la resiliencia, esto es importante, seguramente han oído hablar de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos para sobreponernos a las situaciones adversas, ¿no? La resiliencia se ha estudiado y la mayoría es genética o biológica, pues, ¿no? O sea, ser más sensible, pero por ejemplo, una persona no necesita tanta resiliencia si viviera en una condición, pues, en la que no se le va a exigir. En concreto, no es un volado, es una tómbola gigantesca. Y entonces, tú lo que has tenido es una combinación entre oportunidad, condiciones y, si quieres, mentalidad. Pues, si quieres, también es como una forma de decir, a ver, yo quería lograr estas cosas, pero a lo mejor esa mentalidad sin condiciones y sin historia y oportunidades no es nada. O una oportunidad, o oportunidades más condiciones sin mentalidad tampoco es nada, ¿me explico? Sí, si no, es como si no le ponemos como, no sé cómo llamarlo, porque digo yo, bueno, es que yo los veo y digo, ay, pues ponte a trabajar, tan fácil que es. Pero Sí. como que ahora que veo este tema me contrapone en lo que yo decía, porque yo como que los levanto, pues haz algo, o sea, ¿por qué te quedas ahí? Es cierto, tienes toda la razón. Y es que, ¿sabes cómo se llama eso? Y lo tenemos todos los seres humanos. Lo desarrollamos, se llama error de atribución fundamental. El error de atribución fundamental es pensar, sin pensar más bien, tenemos la tendencia a ver en los otros las mismas condiciones que las que tenemos nosotros, no condiciones, perdón, sino las mismas atribuciones. Por eso es el error de atribución fundamental. Y entonces, eso no quiere decir que no tenga razón, ¿eh? O sea, puede ser que tenga razón que un caso particular de alguien que tú conozcas, pues también póngase a trabajar, ¿no? O lo que sea. Pero es más probable que tengamos un sesgo, y si te fijas, o sea, y por eso me hace bien interesante tu participación desde la vez pasada que hablábamos, porque es también, fíjate, o sea, tú lo que estás haciendo es, todos vivimos ese sesgo. Entonces imagínate cuando llegamos a un caso, cuando vemos violencia, pues nuestros sesgos empiezan a entrar. Y de lo que se trata este curso precisamente es de poder deconstruir ese sesgo para luego ponerlo junto y decir, bueno, para este caso se aplica, pero para estos no. ¿Me explico? O sea, no digo que lo que tú dices, a lo mejor ese comentario que tú haces y cómo les haces la crítica, decir, oye, pues échale ganas, no digo que no pueda aplicar a alguno de ellos, pero es muy probable que a la mayoría no. No sé si me explico. Sí, porque no tienen las mismas capacidades Exacto. o las mismas situaciones que a lo mejor yo pude tener en ese momento, Exacto. ¿no? Y a lo mejor yo lo tomé y dije, ah, sí, esto es para mí, y ya me fui por otro camino diferente, ¿no? Ándale. O Y aparte tuviste me salí de ese contexto donde yo vivía, también. porque, o sea, ya me salí como literal desde esa edad de la crianza de mis papás, de todo, o sea, ya empecé yo a vivir una vida diferente. Oye, y te saliste porque te salieron, ¿no? No, sí, no porque quería. Exacto, a lo mejor eso tú ni lo decidiste y al final dices, bueno, pues me dio otras condiciones, ¿no? Sí, diferentes a todos los demás. Diferentes. Ujú. Pero entonces, sí es como real, pero entonces, o sea, esto ya es como lo que yo decía ahí, que me di cuenta, que digo, es que sí es un problema social, o sea, vimos y solo damos vueltas y, ay, qué triste, ¿no? Sí, Porque por más que uno quiere salir, o sea, la misma sociedad o el mismo contexto te impide como agarrar otra línea. O sea, exactamente. yo también pensaba, si no se puede, porque tendrían que salirse del contexto y eso es muy difícil, o sea, tendrías que salirte de tu casa y empezar a hacer otras cosas distintas para que puedas salir. Por Exactamente. eso es que no salen. Sí, por eso es que no salen, exactamente, porque las condiciones son las mismas, ellos porque, o sea, si te fijas los hechos o los fenómenos, ahorita te doy la voz, Montserrat, los hechos y los fenómenos están hechos de diferentes variables. Una de ellas puede ser la mentalidad, pero la mentalidad no es lo suficientemente fuerte como para arrastrar a alguien fuera de esa situación, ¿me explico? Pero eso es como si a mí me lo, o sea, es que no entiendo esa parte. Bueno, yo por decir en mi caso, como que me lo pusieron o qué, o cómo salí de eso. Ah, pues es que tú saliste, o sea, para empezar tú tenías bueno, no sé cómo explicarlo, evidentemente, pero es que imagínate, tú estás hecha de genética, de experiencia, de historia, de oportunidades, cuando digo de historia me estoy refiriendo hasta el momento histórico. A lo mejor a ti te toca una crisis, por ejemplo, si tú fueras una adolescente de 16 ahorita, entrando ese problema ahorita con todas las mismas condiciones, a lo mejor no la libras. Yo es lo que pienso, por ejemplo, de mí mismo. O sea, yo no sé
el problema del éxito o de lo que le llamamos éxito, yo una vez me invitaron a una universidad y yo de esa plática decía, a ver, yo no les quiero contar mi historia como si fuera una historia de éxito, le digo, porque hay personas que pasaron exactamente, a lo mejor pasaron un montón de personas exactamente por lo mismo, con las mismas capacidades, limitaciones y todo, y no están aquí. Y entonces yo no les quiero dar la falsa impresión de que porque estoy aquí, entonces lo que yo hice fue lo que se debió haber hecho, le digo, porque estoy seguro que hay muchas personas exactamente con las mismas condiciones que no están aquí. Lo que uno debe de hacer es aprender más sobre sus propias limitaciones y sobre sus propios alcances cuando uno va como alcanzando esa conciencia. Pero ya ahí sería hacia los demás. Esa ya sería el proceso de cada quien, pero para nosotros como gente que vamos a ver el crimen, que vamos a entenderlo, tenemos que entenderlo y este enfoque se llama enfoque diferencial. Cada situación es diferente. Lo que pasa es que hay estereotipos que explican a mucha gente, pero no le explican a toda. Y cada quien lo entiende diferente, yo creo también. Cada persona en su situación lo va a entender diferente. Nosotros como expertos y expertas lo que nos toca es entender esa diferencia. La persona entiende su propia situación, pero no entiende la de los demás. El experto Y o ahí experto... entraría como la empatía. Ahí entraría lo que estaba diciendo. ¿Se acuerdan que hablaba de la empatía? Sí. Una empatía consciente, ¿me explico? Sí, claro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Lupita. Gracias por tu testimonio y por tus comentarios. Nos ayudan mucho. Montserrat, te escucho. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo en la mente que todos en este sistema, si estamos respirando vivos donde estemos y como estemos, ya somos personas de éxito. Sí, es cierto. ¿No? Totalmente de acuerdo. Esto yo lo vengo trabajando desde que, fíjate, como este cuestionamiento ético de ir de la UNAM, como estudiante de la UNAM, psicóloga, egresada de la UNAM, además de supuesta izquierda, ¿no? Porque ahorita ya no Sí, se sabe lo claro. que es la izquierda, ¿no? Sí, No se sabe lo que es la izquierda. Entonces, claro. no quiero meterme en esa bolsa que ahorita no está definida, ¿no? Tienes toda la razón. Como decía Monsiváis, ¿no? La izquierda tiene mucho. El problema es la representación política de la izquierda, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, me pidieron que resolviera algunos conflictos laborales en una cadena de hoteles y moteles. Y lo primero que se me ocurrió es precisamente esta visión que te enseña la UNAM de ve a la persona, mira a la persona, ¿no? Entonces, yo les dije, bueno, pues no les puedo diseñar un curso y garantizar que va a servir si yo no entrevisto a las personas. Claro, no les escucho. Entrevisté a las personas, claro, también sé instrumentos, pues está uno estandarizado, ¿no? En esta educación estandarizada, pues le meten a uno cosas estandarizadas y pues uno se estandariza también, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, sí apliqué pruebas, y entonces, pues en esas pruebas, pues salieron evidencia de que todos habían sido abusados de alguna manera, violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, violencia de todo tipo, ¿no? Y que estas personas que trabajaban en esos moteles, desde la persona que estaba en la administración hasta la persona que con la pañoleta atrae a los coches, ¿no? Y tenían esos problemas. Entonces, pues yo dije, ¿qué les vengo a enseñar si son los másters en sobrevivencia y en éxito, ¿no? O sea, solamente que no tienen en esa integridad de carácter que podían estar en una situación por lo que han vivido, tendrían todos los pretextos para tirarse a las drogas, tirarse a la calle, o sea, para evadirse de esta realidad. Tienen todos los pretextos, pero no los usan. Y en cambio hacen un esfuerzo por integrarse en el proceso de desarrollo de este país, aún y a sabiendas, porque lo saben y está en su conciencia, de que esta sociedad les niega todas las oportunidades posibles. O sea, no solamente no le da las oportunidades, sino se las va a negar. Sí. Por Una y X, otra vez. Ajá, por X o por Y razones, pero se las va a negar. O sea, que porque es latoso, que porque es tímida,
o sea, finalmente la maestra, el maestro no le pone atención a esa pequeña o ese pequeño que están viviendo un abuso y que lo expresan o con agresión o con timidez. Perdón. Entonces, El trauma, ¿no? desde ahí ya está negándoles la atención. O sea, no necesito negarles nada más que la atención. ¿Sí? Entonces, para empezar a nulificarlos, para empezar a hacer un autoconcepto y una autoimagen anulada, Sí. ¿no? Y entonces, por más creativos que sean, por más, ellos mismos dicen, no, es que yo quisiera y tengo la idea de esto, pero ¿por qué no se avientan? Porque ya lo dan por perdido, porque ya lo dan por anulado. Entonces, me acuerdo en esta experiencia de varios años, que yo les metía gol, ¿no? Porque yo les decía, si tú estás en estas circunstancias y tú crees que yo vengo a hablarte del éxito, ese otro, lo voy a decir como lo decía, otro pinche cursito de éxito, ¿no? Exacto. Entonces, si yo te fuera a dar un curso así, te pondría los jitomates a un lado para que por lo menos te desquitaras, ¿no? Cierto, cierto. Pero no vengo a eso, o sea, vengo a decirte que lo que tú haces implica un éxito, que esta empresa es exitosa por lo que tú haces. Y que crearte más problemas es como traerte todo ese medio del que tú quieres salir, traértelo al trabajo, ¿no? Crearte los chismes, crearte el problema, y todo es como traerte otra vez eso a tu trabajo. Entonces, no te estoy prometiendo que te van a subir de puestos si cambias de actitud, no, o sea, no se trata de eso, vas a vivir de manera diferente tu experiencia de trabajo si cambias tu actitud. Yo no te Totalmente. puedo nada más que eso, ¿no? Entonces, Es una fíjate propuesta que bien diferente, Montserrat, lo que tú estás diciendo. sí, o sea, es súper diferente y es muy honesta, Sí, pero no me acordaba de ella, de esa creatividad honesta de mi parte, está muy chido, ¿eh? en ese proceso, y te estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? Sí, Qué chingón. tengo 51, te estoy hablando de cuando tenía 30. Ya. Entonces, te estoy poniendo esto porque yo no me acordaba hasta ahorita que vienes tú con tu tema ridículo de interseccionalidad a golpearme. Cada uno, tú me llamas interseccionalidad y es toda mi vida la que estás atravesando. Está muy cabrón, ¿no? Está bien, canijo, porque yo un día me gritoné a mi mamá porque yo tenía que cumplir el rol de ser su mano derecha, Cierto, porque soy mujer y ella tenía que salir a trabajar y yo tenía que quedarme en el rol de la mujer y si podía, estudiaba. cierto. Si me alcanzaba el tiempo, estudiaba. Y si iba a estudiar, tenía que sacar 10 para que valiera la pena, Cierto. ¿no? Entonces, y un día dice mi mamá, ya me tienes harta con tus tararararara, porque no había tortillas y traje bolillos. Yo dije, de algo tan simple. Y de repente así como que digo, bueno, yo dije que iba a aguantar hasta la prepa. ¿Por qué estoy en una escuela particular con beca presionándome si yo quería estudiar en la UNAM? ¿Qué hago aquí? Y a los 3 días yo encuentro a mi tía Blanquestela Roth, prima de mi mamá, con muchísimo dinero. La señora, bueno, nada más vive en Polanco, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, toda madre. Y la encuentro porque voy a una consulta médica con un homeópata porque mi maestra me había regalado esa consulta con la homeópata, Que andaba ¿sí? toda fregada, ¿no? Con su hermana, ¿no? Entonces, yo estudiaba y trabajaba y además hacía el quehacer en la casa, ¿no? Entonces, cumplía perfectamente mis roles y ¿por qué no ganaba concursos de conocimientos como mi hermano? Pues porque no me daba tiempo, ¿no? Cierto. Entonces, estaba toda ahí, toda esta parte de ser mujer, estar gordita, querer estudiar, y es en las mujeres, en el área rural, mujeres que quieren estudiar están pendejas, o sea, Exacto. No, 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 ¿no? no, locas, güey. Es horrible, Sí, es horrible. Entonces, había que, mis hermanos me miraban así como de, pues, hazlo, güey, pero yo tampoco le voy a quitar la razón a mi mamá, ¿no? cierto. Sí, así No, como no me voy a meter en pedos. no, es así como,
Y de repente, te digo, me encuentro a mi tía y le digo, Blanca Estela, tía. Y me dice, Maritza, sí, porque mi segundo nombre es Maritza. Entonces dice, ya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, tía? Que no sé qué. Oye, qué mucho gusto que nos vemos. Le digo, oye, ¿cuándo te regresas a México? Y me dice, el sábado, era jueves. Y le digo, ¿me llevas contigo? No, hombre. ¿Y a qué Así. vas? ¿Y a qué vas? Me dice, quiero hacer el examen a la UNAM, es que vi un comercial hoy en la mañana. Y quiero hacer el examen en la UNAM. Estoy estudiando en una escuela particular aquí, tengo beca, pero yo siempre soñé estudiar en la UNAM. Estudié para estudiar en la UNAM. Y me dice, sí, sí te llevo. Entonces, el jueves no le dije nada a mi mamá. El viernes, en la noche, le dije, mañana me voy a México. ¿Para qué? Para estudiar en la UNAM. Pues no hay permiso, pues no te estoy pidiendo. No, ya se acabó eso. Pues, oye, pues no, es que no tengo dinero, pues yo trabajo. ¿No? O sea, hago lo mismo que aquí, pero allá. ¿No? Y así fue como me le escapé al pinche sistema y lo mandé a la fregada, porque en ese momento se apareció mi tía, se me aparecieron todos los ovarios y dije, me voy. Qué chingón. Entonces, me le fui así. Ahora, no sé, o sea, cómo explicar que haya yo sostenido a pesar de todo esto, de toda esta balacera todo el tiempo, cómo haya yo sostenido, yo puedo, yo quiero, yo voy, yo hago. ¿Cómo lo sostuve? Yo sí sé por qué quieres que te diga. Ajá, sí, quiero que me lo digas. Sí te digo. Tú tienes algo que se llama altas capacidades. Puedes investigar sobre eso. Y hay algo que se llama independencia de campo. Las altas capacidades implican que tú no necesariamente eres dependiente de lo que tienes enfrente. Muchos de los que me están escuchando seguramente han pasado por la dependencia de campo, pero para ti y para mí es muy claro lo que estoy viendo en ti, ¿no? Y esto hace que a pesar, o sea, a un niño, una niña con altas capacidades, tú le vas a decir, y si no le hace sentido, o le hace sentido algo más que a ti te hacía sentido hacer lo que hiciste, no va a haber forma de que se te convenza porque tú eres independiente de campo. Y eso, y yo te recomiendo mucho, les voy a poner ahí en el grupo sobre altas capacidades para que le den una leída, para que en una vista, hay unos pedagogos que lo explican muy, muy chido, mucho mejor que yo, pero por eso, y eso es algo que es extraordinario. No todo el mundo nace con eso, me explico. O sea, incluso no, tú no lo pediste. Tú no decidiste ser independiente de campo, tú no decidiste ser absoluto. Tus circunstancias, tus condiciones no las decidiste, pero lo que sí decidiste fue hacerle caso a esa voz. Y es una condición neuro. O sea, es tu nacimiento y es por eso tu creatividad también, por eso todo eso. Pues sí, y bueno, quiero decirte que ahora miro cómo cargaba yo el bultito de dolor, o sea, de ver que se me oprimían las oportunidades y yo cargaba mi bultito y decía yo, sí me duele, güey, pero no me importa. Sí. Entonces creo que una de las cosas que llevaron a que, creo yo, a que mirara empáticamente al otro es que nunca traía vacío el costalito del dolor, ¿no? O sea, lo vaciaba en una ocasión y ¡chin! Se volvió a llenar, ¿no? Sí. Entonces puedo comprender esto de cómo de repente, pues Tomás, en paz descanse ya, Tomás, Anita, Lazón, el Calambres, todas estas partes en situación de calle que están en la esquina de mi cuadra y que en todo caso yo les decía, no, es que nadie te va a regalar nada. O sea, aquí está una escoba, aquí está esto y hoy le lavas el puesto a Doña Vero, ella se va a encargar de darte de comer. Ándale, comunidad. Así, ¿no? Y entonces, cuando llegaba uno nuevo, me mandaban llamar
Oye, ¿En Monse, serio? mira, que ya se quitó la ropa, que ya se quitó, que se descubre enfrente de los niños a la hora de la salida. Había uno que era bien canijo así. Entonces, pues ya llegaba yo, le decía, no, está bien lo que estás haciendo, cúbrete y cúbrete ya ahorita, porque ni voy a llamar a la policía, ni tú y yo nos vamos a hacer enemigos, te vas a comportar, vas a vivir en esta esquina, sí, pero de manera correcta. Entonces, Lo valioso que es eso. ¿Sí? este, entonces era así como que ya uno de ellos me decía, es que el Tomás ya anda tomado y va a empezar a gritar otra vez. Uno de ellos que vendía, que siempre andaba pidiendo dinero y ahora vendía paletas. Y claro que pues si me vende una paleta se la tengo que comprar porque la idea fue mía y se la tengo que comprar. ¿No? Ya, sí. Y es muy chido porque cuando se genera la comunidad, resulta ser que ese que vendía paletas ahora es guardián de una fábrica de colchones que está a la vuelta de la casa. Hombre, Le dieron un lugar, le gusta estar ahí, está contento porque él se tiene lugar, como dices, tiene pues un espacio en la comunidad, ¿no? Tomasín, pues no quiso tener un lugar, siempre quería cargar con sus bolsas, no hay problema. Le cambiábamos la bolsa, le cambiábamos las cobijas, pues tratábamos, ¿no? De apoyarlo y siempre y cuando él guardara la compostura, oye, tiene un mes que no gritas, que no, que no te peleas, que no rompes cristales en los coches, está muy bien, vas muy bien, ¿cómo te han tratado? O sea, todas esas cosas de, a ver, ¿sabes qué me acordaba mucho del poema de Francisco de Asís, el hermano Lobo? Que yo decía, yo les estoy diciendo que vamos a vivir aquí en comunidad y los desarmo completamente. Sí. Porque todo el miedo que les tiene la comunidad deja de ser un límite para que no los agredan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces sí les preguntaba, ¿cómo te trata doña Vero? ¿No te ha hecho una grosería? ¿Cómo te trata el de los tacos? ¿Cómo te trata el de las carnitas? Y así, ¿no? Porque son como 25 puestos aquí y pues sí hay chamba para todos. Entonces, tenía que hacer esa segunda parte porque tenía que tener muy claro, como psicóloga tenía que tenerlo muy claro, que al quitarles el miedo, el miedo eh, como caparazón, ¿no? Que la comunidad le debería de tener, pues los despojaba de su escudo, ¿no? Sí. Entonces tenía que estar del otro lado con mucho cuidado, sensibilizar a otros que me decían, oye, el otro día estaba barriendo Tomás y los camioneros, anotamos el número de placas que le aventó el camión. Ah, bueno, ¿no? Entonces, ya de ahí vamos 2, 3 y, oye, necesitamos que tengan cuidados a la base de los que van a Iztacala. Siempre que pasan así, van echando carreras, entonces fueron tales y tales números. Disminuyeron los problemas ahí. Entonces, Estás gestionando. sí, o sea, Es gestión. es que, ¿sabes qué? Después, cuando vino a vivir mi sobrina aquí conmigo, que físicamente está muy adaptada al estereotipo de la mujer bonita, ¿no? Ujú. Entonces sí me daba miedo, ¿no? Pero ¿qué crees? Todo el mundo que supo que era mi sobrina, no la podía ni voltear a ver porque, pues por ejemplo, Tomás, ¿no? Le dijo a un joven, ¿no podrías voltear para otro lado? Y le digo, ¿qué pasó, Tomás? Dice, es que está mirando a tu sobrina y yo te la voy a cuidar. Fíjate, el Pues, respeto. ajá, no, cariño, ¿eh? No, Cariño. no, cariño. Cariño, tienes toda la razón. Cariño. Cariño Cariño. radical. Entonces, porque aunque ellos, tú los veas en el esquema, porque esa es otra parte del sistema, el concepto de sucio, negro, oscuro, Cierto. sin hogar, Ujú. eh, Enfermo. cultura, enfermo, es malo, es un potencial ser maligno para tu ser, ¿no? Claro. Entonces, no es cierto, no es verdad eso. Son No, personas, son humanos. son personas que se abandonan, aunque tú les quieras dar,
no te lo creen porque ya insistentemente lo intentaron una, otra y otra y otra. Y ¿sabes qué? Es más fácil perder que ganar en sus circunstancias. Entonces, toman la mentalidad de, "Ay, yo ya no quiero ganar, ¿no? Yo ya perdí. O sea, Sendero del perdedor, sí. si me lo quieres dar, me lo das, pero no me pidas que crezca, no me pidas que mejore, no me pidas que... Es muy padre cuando los agarramos en la tablita y entran dentro del autocuidado, entran dentro de la... a generar un poquito de autoestima, ¿no? Pero ya los que están, ya lo intentaron una y otra y otra y otra, y ya se dieron por vencidos, que yo no le llamaría por vencidos, sino le llamaría, ya aceptaron que este pinche sistema no tiene lugar para ello. De acuerdo. Entonces ya no se pelean con el sistema, ya dicen, ok, güey. Es bien válido esa actitud, de verdad se entiende, exacto, si ves la historia, se entiende. Sí, sí, claro que se entiende. Entonces, lo que sí hemos logrado es que de alguna manera, como cambia su comportamiento de vez en cuando, se empiezan a acercar los familiares, ¿sabes? A dejarles comida, a dejarles ropa, y entonces su comportamiento de enojo con la sociedad se baja como al 70%. Sí llega a haber como ciertos arranques, ¿no? Si toman, de repente gritan o se enojan o pasan diciendo incongruencias, ¿no? De enojos ocultos, ¿no? Pero baja mucho, baja totalmente. Por ejemplo, ya no se hacen del baño frente a los puestos de comida, ya no se hacen del baño encima de los coches. O sea, todo eso se quitó. Te digo que de vez en cuando pasan gritoneando y peleándose con su imaginario, pero el hecho de que se acerque la familia, de que venga a arrimarles algo, porque ellos dicen, vengo a arrimarle una cobijita a mi hermano. Digo, sí, porque ya la que trae ya está muy sucia, ¿no? Pues se la voy a lavar, aunque sea para que tenga dos, ¿no? Entonces ya esa pequeña cosa, ese pequeño acercamiento de la familia disminuye muchísimo, pero muchísimo la violencia. Y este ejercicio del cuerpo como instrumento para desquitarse, porque van borrachitos y que es que chocan contigo, ¿no? Por ejemplo, o de el ejercicio de entre más puerco, más ofendo a la gente. Sí. Ya ¿no? Este ejercicio del cuerpo como arma, ¿no? Sí. O las heces fecales en todas partes, ¿no? Entonces, eso es lo único que pueden generar. Que se ha visto, que ya no puedes ignorar, ¿no? Sí, y lo usan, ¿no? Y ya después, pues como que ya no había necesidad de ser tan violentos con esta comunidad, ¿no? Porque la comunidad también les está regresando algo un poco más decente, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? Y cuando un policía, ese es otro contexto, ¿no? Un policía que fue mandado por la delegación a cobrarle 20 pesos a cada autobús que pasaba para Toluca en la esquina, de repente me dice el boletero, oye, el policía les está cobrando 20 pesos cada vez que se paran acá. Luego así, bueno, y que voy, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué le vas a decir al delegado y a tu jefe de la policía? A los dos, que Montserrat López dice que aquí no es ningún antro de la podredumbre que tienen ustedes de corrupción. Entonces, si quieren robar, que vayan y que roben en otro lugar. Esta esquina no. En esta esquina no hay robo, no hay corrupción. Y diles que digo yo, Montserrat López, ¿ya te aprendiste mi nombre? Ya, o sea, yo ya me aprendí el tuyo, tu número de placa y todo. No, jefa, pero es que yo nada más estoy trabajando, sí. Bueno, ya te lo dije. Espero regresar y que no hayas vuelto a hacer eso. No, yo nada más les estoy diciendo que sigan. Tienen permiso para estar aquí. La comunidad lo necesita. Hay gente formada aquí. El servicio se necesita. Entonces es salida del metro y es necesario este servicio. Y tú no vas a venir a corromper esta esquina. Que le quede claro. Y si no sabes, pregunta por la señora Maruri, pregunta por la señora. Somos 3
3 personas importantes aquí en la comunidad que te vamos a enseñar lo que es no corrupción. Entonces, o te quedas a trabajar decentemente o te vas. Es, Y nunca oye, más. pero aparte tienes una visión bien poco punitivista, ¿no? O sea, ¿Por no, qué? no es el castigo la forma de resolver el asunto, sino la conciliación. Sí. Sí, es así como, o sea, es que si yo empiezo a hacer, diría Foucault, parte del sistema de premio y el castigo, No, pues ya. ¿no? Pues entonces, ¿dónde está mi parte contestataria contra la educación de punitiva o contra este sistema que todavía nos obliga a tener éxito con un Rolex y con una casa en las lomas, ¿no? Cuando Cierto. ya ni caben las casas en las lomas. Creo que ya ni existen las lomas, ya hay puras No, casas, ¿no? no, no, es que se está acabando ese mundo, Montserrat, se está acabando de verdad el mundo de... lo que pasa es que uno ya viene viviendo ahí desde hace mucho, pero para mucha gente que vivía antes en condiciones de verdad de privilegio, o por lo menos de una ilusión de privilegio, se les está acabando porque el mundo en general, el sistema en general, no alcanza para que haya tantas personas viviendo como se estaba viviendo, como se está viviendo. Ahora te voy a decir, es que estamos implicados en una economía en donde estamos creyendo que es la única solución, cuando ¿Cierto? sabemos que la economía o sea, simple y sencillamente la economía que establecían o que establecen estos chicos en situación de calle es una economía muy, muy clara, ¿no? O sea, tú me das mis tacos, mi café, yo me porto bien, Sí, ¿no? Y te barro tu espacio y te sí, ayudo a limpiar los banquitos y le echo ojo en la noche si es que me duermo aquí cerca. claro, Entonces, pero pero no sé, para ellos no significa, el dinero no significa nada, ¿no? no, En realidad es algo que tú puedes dar y ellos se lo pueden gastar como quieran, porque no es un dinero que tenga que retener. Entonces, creo que estamos metidos en un rollo económico en donde, este, nos sentimos pobres económicamente, cierto. ¿no? En donde, aceptamos el discurso de la pobreza económica, cuando en realidad yo te quiero preguntar a ti, ¿no? O sea, y a todos mis compañeros que están presentes, en realidad de todo lo que tienes, ¿cuánto debes? Y te puedo asegurar Exactamente. que la clase media, Sí. o el que dice clase media, debe todo lo que tiene. Todo. Es una mentira completamente. Es una Entonces, mentira completamente. y nosotros los pobres no nos podemos, entre comillas pobres, no nos podemos dar el lujo de quedar a deber. ¿No? Y Porque yo por eso, por ejemplo, yo nunca he tenido, y él me acaba de decir el banco que no me puede prestar, porque yo no tengo historial crediticio, porque nunca he pedido prestado, ¿me explico? Y entonces es eso, o sea, realmente, y yo lo aprendí por el doctor Brent. El Brent me decía, todo lo que ves aquí en Estados Unidos es exactamente lo que tú me acabas de decir. Todo se debe, dice. Todas estas personas lo deben y se puede vivir de cierta forma, así como malabareando esta lana, dice, pero es un infierno vivir así y la mayoría de las personas que son clase media, como dices toda la razón, deben esa vida. sí, todavía la deben completamente, Sí, no es una broma, o sea, no es vamos, que si dejan de pagar, la pierden, ¿no? Ese es el totalmente. problema de verlo, Sí, que si que estás en en un constante estrés de que lo pierdes. Entonces, cuando tú has mantenido al cuerpo, y voy con la otra parte del discurso, ¿no? Cuando tú has mantenido al cuerpo en un proceso de estrés, de deber, sí. cuando te dice alguien, mira, yo te voy a ayudar a pagar tus deudas, ya no vas a deber tanto, te voy a ayudar para que ya no pagues intereses, resulta que te vuelves a endeudar por otro lado. ¿Por qué? Porque te hace falta el cortisol Sí. del estrés, de deber. Es una adicción. Unas adaptaciones, precisamente un entorno que lo necesita o que lo grita y que aunque no lo grite, pues el cuerpo sigue actuando como si como si estuviera presente, ¿no? Así es, entonces esta necesidad de meterse otra vez en el rollo
tengo que pagar, tengo que juntar, y solamente así se puede lograr lo que tú quieres. Es una autojustificación del Sí. sistema de adicción a la deuda, del sistema de adicción a las drogas, del sistema de adicción a lo que quieras. Sí. Sí, son los procesos de adicción. Bueno, ya me callo, profe, gracias. No, hombre, no, Montserrat, muchísimas gracias por tu participación. Yo ya también cerramos la sesión del día de hoy. Te agradezco tanto tu participación, Montserrat. Aprendí bastante a escucharte. Te voy a pasar eso que te decía hace ratito sobre la dependencia y dependencia de campo. Yo creo que te va a hacer te va a sonar. Y te agradezco mucho. O sea, lo que tú me acabas de enseñar ahorita de las personas que viven en la calle, créeme que le voy a estar dando vueltas meses, o sea, porque tú tienes una visión, una perspectiva que es muy avanzada y que explica muchas cosas de la situación de calle. En la siguiente clase vamos a hablar precisamente sobre esta otra parte, que se me hace muy interesante porque vamos a hablar precisamente de la clase media que ya vive en pobreza, pero que quiere seguir viviendo en esta perfume de la no pobreza, ¿no? Y la pobreza entendida como la acabas de decir tú. Y quisiera otra vez oír tu opinión, porque de verdad he aprendido mucho, y yo de regreso te paso eso de las altas capacidades, porque creo que te va a sonar mucho, sobre todo eso de la dependencia de campo. Muchísimas gracias, Montserrat, muchísimas gracias, Lupita, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Continuamos la siguiente clase, entonces no me hicimos esa actividad, y la siguiente, por favor, de verdad, quiero que vean esto porque queda perfecto el tema de lo que está pasando ahora. La gente que está descendiendo a la precariedad, pero que sigue o que quiere seguir manteniendo eso, y eso hace que se den un montón de crímenes, porque es precisamente como dices, es una adicción, es una adaptación, y es un terreno hostil y conflictivo constante, porque son pues neurosis, como decía Zizek, ¿no? Decía, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y no nos podemos imaginar otro mundo más que este que tenemos, pero un mundo diferente no solo es posible, sino que se está viviendo todos los días, como dices, en las calles. Muchísimas gracias, Montserrat, muchísimas gracias, Lupita. Les mando un abrazo, descansen, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.